días a todos. Bueno, yo no soy Roberto es él es Roberto González. Pero podría serlo. Podría serlo, pero no lo soy, efectivamente. No, solo venía a presentarle un poco para animarle a entrar en materia, para animarle a contar todo lo que sabe, que no es poco. Sospecho que vamos a tener que pararle al final, porque cuando se pone a hablar, como ya vieron ayer algunos, a ver, lo cual está muy bien, porque cuanto más hable, más sabemos, más aprendemos, ¿no? Pero bueno, hoy está aquí para contarnos un poco lo que sabe sobre panadería, pastelería y un poco su vida, que es un poco el resumen de lo que va a hacer. Así que nada, Roberto, estamos atentos a que nos cuentes cómo empezó todo. O sea, empieza por el principio. ¿Dónde empezó todo? Sí, vamos a empezar por el principio. Buenas tardes. Supongo que me conocen todos, porque tampoco veo caras desconocidas, pero yo soy Roberto González y pues desde el principio ya me había pisado Elena a la mitad de mi speaking, con lo cual tampoco necesito decir mucho más. Pues soy quien lleva un poco la dirección técnica de la Celiacoteca, ¿vale? Todo lo referente a desarrollo de productos nuevos, calidad y todo este tipo de cosas. Todo empieza pues siendo yo pequeñito, claro. Yo nací, como dice aquí, junto a un horno. Mi padre es panadero de toda la vida, desde que tenía 11 años, mi padre. Y claro, yo cuando intento recordar mi niñez, a mí lo primero que me viene a la cabeza es pues eso, ese aroma a pan caliente, acompañar a mi padre en el reparto del pan que previamente hacía. Con lo cual, todo viene desde muy antiguo, ¿verdad? Sí que cuando en la empresa, o sea, cuando en la casa hay algún conato de empresa familiar, cuando eres chiquitito, pues de un modo o de otro siempre tienes algún tipo de incursión. Pues a mí me gustaba ir los fines de semana al obrador que tenía mi padre y monear por allí y demás, hasta que me dejó de gustar cuando tenía aquí todos los días, claro. Pero yo me incorporo realmente cuando cumplo, bueno, cuando termino el cole y cuando termino la GB y bueno, pues en aquel momento, entonces en aquella época era relativamente habitual que bueno, si hacía falta en casa te pusieras a trabajar, ¿no? Hasta que terminé, o sea, hasta que me fui a cumplir con el servicio militar, siempre estuve acompañado de distintos profesionales, trabajando con mi padre, que para mí, sin duda, es el mejor panadero que yo he conocido, y a la vez con el tema de pastelería, dentro del tema de pastelería, pues con distintos maestros que pasaron por casa, ¿verdad? Y fue cuando regresé de la mili, con 19 años, cuando mi padre me tenía preparada una bonita sorpresa y me regala el hombre un obrador con 6 personas para mí. Como, bueno, pues algo tienes que hacer, pues empieza con esto. Así que es en aquel momento cuando realmente tomo conciencia de lo que va a ser a partir de ahí un poco mi vida profesional, ¿no? Claro, ¿qué ocurre? Cuando te planteas esta cuestión, lógicamente, cuando terminas de entenderlo, cuando lo asumes, entiendes la necesidad de formación que tienes. Bajo ningún concepto, si pretendes hacer grande un proyecto de empresa, en este caso era la empresa familiar, y durante mucho tiempo lo fue, si intentas hacer grande un proyecto así, lógicamente necesitas tener una formación no solamente empresarial, que también, por supuesto, sí, pero sí una formación técnica. Cuanto más profunda, mejor. Entonces, en aquel momento empiezo a moverme, a buscar cursos, intentar relacionarme con lo mejor del sector para, evidentemente, tanto en panadería como en pastelería, llegar a conseguir un nivel técnico que me diera pie
a poder manejar plantillas con gente profesional con muchos más años de experiencia que yo, con mucho más conocimiento que yo, y que en aquel momento pues aquello era complicado, porque que viniera el niño a corregir el paso a cualquiera, pues era como que estaba mal visto, ¿no? Entonces, bueno, pues en aquel momento, y a base de cursos, y a base de estudiar, y a base de probar, y a base de trabajar, pues vas entendiendo un poco todo este tipo de cuestiones, vas consiguiendo cositas, y bueno, pues hasta el año 94, que, bueno, estaba en la foto que he puesto antes. Con otros 2 compañeros me reclutan para participar en el Campeonato de España de panadería con el equipo de Madrid y bueno, pues nos alzamos con la medalla de oro en aquel campeonato. Después, años evidentemente de mucho trabajo, de estudio, de responsabilidades, de intentar hacer crecer del mejor modo posible el proyecto empresarial de la familia, rediseñar producciones, todo esto con una formación de base pobre, con lo cual fui tropezando durante muchos años, ¿no? Hasta el momento en el que hace ya más de 10 años decido salir de la empresa familiar porque, bueno, pues aquello seguramente era muy complicado, éramos mucho mandando allí. Claro, es como siempre. Entonces, bueno, a partir de ahí empieza una etapa nueva en mi vida. Yo salgo de allí, de la empresa familiar, y empiezo a trabajar con una multinacional del sector como asesor técnico, un fabricante de materias primas importante a nivel mundial. Y bueno, pues es una etapa que a mí profesionalmente me enriquece mucho, el poder tener la ocasión, que no la tienen todos los profesionales, de ir trabajando cada día en un sitio distinto, conocer a muchísima gente, todo ese tipo de cosas, lógicamente, enriquecen mucho al profesional y no todo el mundo tiene la ocasión, ¿no?, de pasar por ahí. Entonces, tanto en España como en Portugal, el de en medio soy yo. Y antes de comérmelo. Bueno, con compañeros en toda esa etapa de crecimiento, pues bueno. Les decía que esa experiencia, ese paso que tuvimos con esa multinacional, me abrió las puertas a un mundo que yo desconocía y es el mundo de la asesoría técnica, ¿no? Con lo cual empiezas a cogerle aquello el gustillo de algo que luego después me va a acompañar durante mucho tiempo, hasta la actualidad, ¿no? Pero llega un momento en el que el sin gluten entra en mi vida. Yo siempre había tenido una espinita, porque uno de los muchachos que sale en una de las fotos anteriores, en las que estamos los 3, tiene una hija que es celíaca, además diagnosticada desde bebé. Y bueno, habíamos intentado alguna vez hacer alguna cosa, este muchacho trabajó conmigo mucho tiempo, y habíamos intentado hacer alguna cosa alguna vez, pero era como muy anecdótico y siempre con unos resultados catastróficos. ¿Qué ocurre? Que, bueno, llega un momento en el que estaba yo convaleciente de una operación y en aquel momento pues conozco a Elena. Conocer a Elena y que me diera la ocasión de sacarme aquella espinita fue algo que evidentemente no se puede pagar tampoco con dinero, ¿no? El tener la ocasión de elaborar pan, bollería, pastelería en un ambiente 100% libre de gluten, algo que a un profesional con la trayectoria mía nos está absolutamente vetado, porque en cualquier obrador, aunque hay mucho inconsciente por ahí cuando viajas por España, como estoy viajando yo,
te encuentras con muchas cosas así. Hay muchos conscientes que los lunes hacen cosas con gluten, los martes sin gluten y los miércoles con gluten de nuevo. Eso es absolutamente, bueno, de locos, de locos. Pero bueno, yo no había tenido ocasión nunca de meter las manos ahí, y fue Elena y la Celiacoteca quien me abrieron un poco esa posibilidad, ¿no? Entonces, el trabajar cada día por conseguir mejorar un poco todo ese tipo de producto me ayuda muchísimo a entender cada vez más y cada vez mejor cuál es un poco mi oficio. Son fotos de hace muchísimo tiempo, de uno de los primeros cursos que impartimos en la SEMPAN, en la Escuela de Panadería, en la que era la Escuela de Panadería de Madrid. Si algo he aprendido en los años que llevo dedicado a este mundo, de la pastelería concretamente, es que el fruto de nuestro trabajo no son productos de consumo cotidiano. No comes una tarta todos los días, no hay una tarta en casa cada día. Los productos de pastelería son caprichos y son premios que nos concedemos de vez en cuando. Resultan el medio a través del cual celebramos un cumpleaños, un día especial, pues el Día de la Madre, el Día del Padre, un nacimiento. Son productos que de manera habitual acompañan momentos felices. Una comida familiar, una reunión de amigos. Está muy relacionado todo nuestro trabajo con momentos felices en la vida de las personas. Viniendo del sector y siendo consciente de todo esto, cuando aterrizo en el mundo de la pastelería y la panadería sin gluten, eché en falta una oferta variada de este tipo de productos y de calidad, sobre todo de calidad. La oferta que había entonces era una oferta escasa, fea y poco gustosa. Había poquitos sitios y con una oferta seguramente muy poco cuidada. Probablemente también porque no había un profesional, o no hay profesionales, o no ha habido nunca profesionales trabajando en serio en este sector, ¿no? Bueno, aquí tenemos alguna ilustración. Entonces, lo que pretendo, y desde el primer momento, y gracias a la complicidad en todo momento de Elena, es intentar llegar a normalizar este tipo de situaciones. Lo comentaba antes Elena, con el tema de la porción, no sé qué. Intentar llegar a desarrollar un producto con la calidad suficiente y con la calidad en todos los aspectos del producto. Calidad en cuanto a gustosidad del producto, en cuanto a comestibilidad del producto, en cuanto a acabado del producto y en cuanto a decoración del producto, ¿no? Un poco lo que es la calidad en este tipo de productos en líneas generales. Intentar normalizar eso de manera que pudiéramos ayudar a normalizar la vida de cualquier paciente de este tipo de intolerancias. Claro, esto no resulta sencillo. No resulta sencillo. Para alguien, seguramente como yo, que venía del sector, que venía con probablemente más ínfulas de las que debía, el trabajar en estas cosas siempre es un poco una cura de humildad, ¿no? Porque son cosas evidentemente muy complejas. ¿En qué basamos todo el éxito que vino después? En un I+D muy intenso y muy complicado, ¿vale? Digo que si hablamos de pastelería, que también en la panadería pasa lo mismo, hablamos casi de ciencias exactas. Los pesos y las medidas, seguir escrupulosamente los pasos de una receta, son fundamentales a la hora de conseguir un buen producto. Cuando trasladamos este concepto al mundo sin gluten, evidentemente lo multiplicamos por 1000. La rigurosidad a la hora de llevar a cabo el trabajo ha de ser exacta en todos los parámetros que podamos desarrollar, ¿no?
Yo, que siempre he sido un profesional muy curioso, que siempre me ha gustado experimentar, que bueno, pues he hecho en todas ese tipo de cuestiones, he invertido mucho tiempo y mucho trabajo. El empezar, como decía antes, a trabajar este tipo de productos esperando recibir respuestas, las respuestas normales que obtienes cuando trabajas con un producto con gluten, para mí fue una cura de humildad total. O sea, es decir, soy un pez plano. No, esto, ¿cómo puede ser esto? Yo he llorado delante de la puerta del horno, ¿vale?, en la Celiacoteca de Alcalá. Tuve ocasión de hablar con uno de las personas que ha sido mi maestro y me dijo: olvida todo lo que sabías hasta ahora, porque a lo que estás dedicándote en este momento no tiene nada que ver. Y llevaba razón. El mundo sin gluten, técnicamente, respecto de la pastelería o la panadería tradicional, se parece bien poco. Quizás las cuestiones biológicas y poco más, porque los ingredientes son otros, completamente distintos. Hay ingredientes con los que de manera normal en el mundo tradicional no se trabaja, y la interacción de todo aquello es absolutamente distinta, no tiene nada que ver. Claro, para poder llevar a cabo una receta con éxito necesitas conocer profundamente cada materia prima, qué es y qué hace y cómo interacciona, lógicamente, con el resto de ingredientes de la fórmula. Como digo, en este mundo entran en juego muchas materias primas que son absolutamente desconocidas para la gente que veníamos del mundo tradicional. Y, además, no había en aquel momento, tampoco ha cambiado ostensiblemente aquello, un profesional reconocido a quien poder acercarte, o no había un libro con cierta calidad a nivel profesional, donde poder sacar, de donde aclarar dudas, con lo cual todo fue muy complicado y lo reducimos a lo que los pasteleros venimos haciendo de toda la vida de Dios, y es la prueba empírica. Es ensayo y error, y ya está. Claro, después de probar una y otra vez, fracasar en la mayoría de las pruebas, es verdad que resulta frustrante, muy frustrante, ¿vale? Sí que hay momentos cuando empiezas a conseguir o consigues algo de producto bueno, pues que te llenan otra vez de esperanza y vuelves otra vez a coger ilusión, a coger el trabajo con ilusión, ¿no? Pero seguía con el objetivo, casi con la obsesión, de conseguir un surtido de pastelería y de panadería absolutamente completo, ¿no? Después de muchos meses de estudio, de muchas pruebas tiradas, de muchas horas de trabajo invertidas, todo evidentemente posible gracias a Elena, que en ningún momento se hartó y me echó a escobazos de allí, llega un momento en el que empiezas a entender los fundamentos de las materias primas del sector donde te estás moviendo, ¿no? Y, lógicamente, a conseguir desarrollar una variedad de productos tan buenos y, en muchos casos, mejores seguramente por el cuidado que se les pone, como los productos tradicionales, del sector tradicional, ¿vale? Sí que es verdad que, como ya ha comentado Elena, la Celiacoteca marca un antes y un después dentro de lo que es el mundo de la pastelería, la panadería sin gluten. Hoy ya, quien pretende emprender en este sector, no le vale un producto, abrir una tienda con un portfolio de 4 productos mal trabajados, feos, no sé qué. Hoy ya el estándar de calidad ha subido muchos enteros, ¿no? Claro, para esto, para conseguir llegar a esto, tanto en pan como en pastelería, hay que basarse en 2 pilares fundamentales. Uno es el respeto riguroso de las fórmulas y los criterios técnicos, como es lógico, y el otro, una cuidada selección de las materias primas. Si a la hora de elaborar
obviamos cualquiera de estos dos aspectos, de estos dos pilares, tenemos casi garantizado el fracaso de antemano. Para encontrar el equilibrio de las fórmulas con las que trabajamos, establecer los criterios técnicos de producción, hubo que trabajar mucho, como es lógico, pero el trabajo no estaba terminado ni de lejos, porque ahora, una vez que tienes estructuradas tus fórmulas, hay que lanzar el producto al mercado y ahí es donde necesitamos encontrar y hacer una buena selección de materias primas. Y eso fue otra tarea hercúlea, absolutamente hercúlea. ¿Por qué? Pues porque quitando las materias primas específicas, la harina de maíz o el almidón de maíz, el no sé qué, bueno, donde más o menos sí que teníamos cuestiones un poquito más claras, para mí fue complicadísimo entender que buscar un azúcar glass sin gluten, llegar a encontrar un azúcar glass sin gluten fuera a ser una tarea que nos requiriera semanas de llamar a un proveedor, a otro proveedor, a otro proveedor. Bueno, todo el tema de nuestras harinas, localizar todas las materias primas disponibles. Tenemos aquí en Madrid, lógicamente, lo conocéis todos, a Foodie, que en ese sentido también nos ayudó mucho. Pero no son tareas sencillas y mucho menos cuando vienes de un sector donde no se trabajan este tipo de cosas, ¿vale? Pero encontrar trazas de gluten en una mermelada era algo que yo no sospechaba. Pero ¿cómo puede ser que una mermelada venga marcada con trazas de gluten? Si nosotros queríamos, la intención era ofrecer un portfolio de producto pues igual de bueno, igual de amplio que cualquier pastelería, lógicamente necesitábamos encontrar todo este tipo de materias primas y no fue tarea sencilla. No fue ni mucho menos tarea sencilla. Tenemos el caso aquí curioso de la margarina. Pues bueno, una margarina vegetal. Pues no hay margarina vegetal. Nos ha costado meses y meses encontrar una margarina vegetal para hacer hojaldre sin lactosa, porque además en nuestro caso, como saben, trabajamos sin lactosa. En este momento, a día de hoy, y por todos los criterios técnicos que se impusieron a la hora de la selección de materias primas, sí que es verdad que la celiacoteca ha marcado seguramente también un poquito de tendencia en este sector. Ya hay fabricantes importantes de materia prima que empiezan a tener en cuenta el sector sin gluten, probablemente por toda la guerra que les hemos dado durante todos estos años, porque el sector sin gluten es algo que factura tan poquito que a las empresas grandes, a los fabricantes grandes, les supone un 0, no sé qué en su cuenta de resultados, con lo cual no son cosas que tengan demasiado en cuenta, ¿vale? El trabajo ha sido grande, pero ha valido la pena. Bueno, como ya les comenté antes, yo en algún momento ya me había dedicado a la cuestión de la consultoría. Creo que he tenido mucha suerte en toda mi carrera profesional porque cada paso que he dado ha resultado una preparación y un entrenamiento para lo que venía después. Antes de empezar con Elena, yo ya me dedicaba a la consultoría técnica, pero evidentemente en el sector tradicional. Conocía bien ese mercado. Trabajando con Elena pude ver efectivamente que no existía ni existen mucho más de lo que hay hoy ningún servicio de asesoría técnica donde poder acudir en caso de, por ejemplo, querer emprender en el sector, necesitar ayuda para mejorar alguna fórmula, algún producto, alguien que pueda ayudarte en el desarrollo de nuevas referencias y un largo etcétera de demandas que tiene en este sector todo el mundo y que nadie ofrecía. Sin dejar nunca de lado la celiacoteca, siempre he seguido ligado a ella, decidí probar suerte. Es verdad que este trabajo engancha y enriquece mucho poder trabajar, como en mi caso ha ocurrido,
seguramente con los mayores fabricantes de productos sin gluten en España. Tener la oportunidad de aportar otros puntos de vista técnicos, mejorar sus productos o hacer más eficientes sus líneas de producción. Es muy enriquecedor también, y seguramente esto más a nivel personal, poder trabajar, como ven, a empresas pequeñas, emprendimientos pequeños, gente que de manera normal se acercan a este tipo de emprendimiento con el objetivo de acercar al colectivo un poco lo que antes comentaba Elena, una realidad de producto que de manera normal y en muchos sitios de España al celíaco les es vetado. Son personas que, igual que Elena, arriesgan lo que tienen y lo que no tienen en muchos casos con el objetivo de trabajar y poder vivir en un sector donde la más nimia de las situaciones, como ya he hablado, se convierte en todo un reto. Poder ayudar a estas personas, desarrollar con ellos los dulces tradicionales de sus zonas, poder aportarles soporte técnico, empresarial y en muchos casos humano, me ayuda a levantarme cada mañana con una ilusión y poder afrontar el día a día con el objetivo de hacer las cosas cada vez un poquito mejor. Creo sinceramente que este trabajo me ayuda a crecer y a ser mejor persona. Y aún así, hoy, pues todavía tenemos muchos retos, lógicamente, por delante. Queda mucho por investigar, mucho por aprender, muchas cosas por mejorar y muchos más productos por desarrollar. Esto nos anima a seguir estudiando, a seguir buscando y a ir en ese camino conociendo gente tan maravillosa como todos ustedes. Muchas gracias.